¿Mito, realidad o nostalgia? Mito, realidad o nostalgia, por lo que hablamos con el Bebo, la clase media está como desapareciendo de la Argentina. Quedan poquitos, Por eso es interesante esta encuesta de Marta Reale. Bueno, tiene un montón de datos interesantísimos. Hola Marta, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo para todo el equipo y para la audiencia. Buen día, Marta, buen día. Buen día. Mirá, fíjate vos incluso, el primer cuadro de Marta Reale casi que explica la columna de Oliveto, porque dice, ranking de preocupaciones ciudadanas. Sí. ¿Qué está primero? No alcanza el dinero. Eso es lo que está primero, 63%. Después viene inseguridad, inflación, empleo, pero está por ahí la cosa, ¿no, Marta, no? Sí. No, el tema, la situación económica es un tema muy preocupante para la ciudadanía, sobre todo esto, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo, que en los últimos meses la preocupación por esto de que no alcanza el dinero ha crecido varios puntos. Si bien en esta comparativa bimestral, ahora le contamos a la audiencia que nosotros estamos realizando un monitor de humor social que lo hacemos con una frecuencia bimestral. La última vez que medimos fue a fines de mayo y en este nuevo relevamiento que hicimos entre el 25 y el 30 de julio nos encontramos con varios datos que son súper interesantes para evaluar. Bueno, en primer lugar, que la preocupación por esto, ¿no? De que no alcanza el dinero sigue liderando este ranking de preocupaciones ciudadanas. Claro. Se ha mantenido más o menos estable, incluso con un par de puntos menos, lo cual el costado positivo, si se quiere, para el gobierno es que no empeoró. Eso ya es un buen dato. Y después la preocupación por la inflación claramente está en una tendencia descendente. Claro. Eso es una realidad porque, bueno, obviamente es algo que el gobierno tiene controlado. Pero igual está tercero en el ranking, Martita. Está tercero en el ranking, sí, está tercero en el ranking. Digamos que son todas las dificultades económicas ocupan, ¿no? la centralidad de las preocupaciones de la ciudadanía y después, en segundo lugar, por supuesto, la inseguridad, que es un tema que preocupa muchísimo a todos los argentinos y que la preocupación por este flagelo es absolutamente transversal a todo el país, ¿no? Entonces lo que vemos es, bueno, una ciudadanía donde nosotros acabamos de conocer ayer los datos del observatorio de la UCA, ¿no? Respecto de la pobreza, y lo que vemos acá es justamente datos que tienen mucha vinculación con eso que publicó la UCA, donde nos encontramos con que un 65% de la población define su situación económica como negativa, ¿no? Entre difícil y mala. Entonces, pero a la vez hay un dato que también es interesante y que es bueno para el gobierno, que todavía encontramos que un 54% de los encuestados siguen adhiriendo al rumbo trazado por Milei. Claro. Ahora, Marta, eso verdaderamente me llama poderosamente la atención, porque pese a eso, que las preocupaciones está la situación económica, siguen apoyando el rumbo que el gobierno marca, de acuerdo a lo que plantea la encuesta. ¿Qué interpretación haces al respecto? Bueno, lo que nosotros vemos, y en esta sobre todo a fines de julio, es clarísimo que hay una adhesión al rumbo que se mantiene casi inalterada, digamos, respecto del porcentaje que lo votó en el balotaje, pero empiezan a haber cuestionamientos muy severos a la gestión. Y ahí sí, ese es el dato más relevante del estudio, la aprobación de gestión de Milei cae 6 puntos en la comparativa bimestral. Siempre fue inferior a la imagen positiva del presidente, por lo menos en nuestros estudios, pero venía manteniéndose en 47% la aprobación a la gestión en estos últimos 6 meses, y ya en este mes cae al 40,7%, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de una caída pronunciada. Y eso tiene que ver con un poco con lo que acabamos de ver. Hay una combinación de factores económicos persistentes, ¿no? Como el bajo poder adquisitivo de la gran mayoría de los argentinos. Claro. La gran mayoría de los argentinos hoy su poder adquisitivo es bajo y no le alcanza para enfrentar, el costo de vida.
pero además hay un elemento que se conjuga con esto y que, si se quiere, es novedoso, que es el incremento en el desempleo. Entonces, por un lado vemos eso, y por el otro lado vemos que también esta evaluación de la gestión está combinada con algunos temas que tienen que ver con la política. Nosotros venimos haciendo una pregunta desde enero de este año, y que tiene justamente para evaluar la adhesión al rumbo, es una pregunta que le hacemos a los encuestados: si adhieren al rumbo propuesto por Milei, pero además acompañan todas las medidas y las acciones del gobierno; si adhieren al rumbo pero lo perciben improvisado o directamente no comparten nada con el gobierno. Bueno, ese porcentaje de que adhiere al rumbo pero lo ve improvisado también creció 6 puntos en este mes, ¿no? Incluso empieza a pegarle en la línea de flotación al gobierno, porque empieza a pegarle en el núcleo duro que lo votó a Milei, tanto en las PASO el año pasado como en la general. Ahora, Marta, eso que decís vos, un poco estaría explicando por qué salió Macri a decir lo que dijo el fin de semana, cuando dijo, sí, está bien, acompañamos. Macri dijo lo mismo que te está diciendo la gente: está bien el gobierno, pero tiene un montón de funcionarios que no funcionan, de improvisaciones y de desorden. Va en la misma línea. Macri leyó muy bien las encuestas. Macri hizo una lectura muy fina de las encuestas, porque claramente el resultado de ese último estudio validan absolutamente el discurso de él el otro día, ¿no? En el relanzamiento del PRO. Es así, es tal cual dijo él, y por lo menos así lo reflejan los números. Después hay que ver si él lo puede capitalizar eso, ¿no? Que eso es otro tema. Pero que hizo una buena lectura para poder pronunciar su discurso, no hay ninguna duda. Está sucediendo esto. Está sucediendo que hay, que hay temas económicos que no terminan de resolverse, al contrario, se agudizan. Es muy bueno para la ciudadanía el descenso de la inflación, pero a la vez nos encontramos con severos problemas del poder adquisitivo, nos encontramos con un ascenso del desempleo, y eso también impacta fuerte en el gobierno. Hay un dato del estudio que tiene que ver con esto, ¿no? Con el desempleo. En el ranking de preocupaciones ciudadanas, el desempleo está en el cuarto lugar. El 50,5% dice estar preocupado por el empleo. Pero cuando nosotros hilamos más fino, hay un 18% que se declara como desocupado o desocupada. Es un número altísimo. No significa que ese 18% sea, que el porcentaje de desocupados a nivel nacional sea del 18%, ¿no? Probablemente el dato oficial registre menos, pero sí puede estar refiriendo a un porcentaje de personas que no tenían empleo formal, pero que hacían alguna changa que les permitía subsistir, y que hoy incluso esas changas no las tienen, ¿no? Claro. Ahora, entonces... cerrá. No, que cuando, incluso viendo estos datos así negativos del contexto, es un milagro que aún así el gobierno cuente con un 54% que sigue sosteniendo el rumbo. Bueno, se explica un poco, porque la gente me parece que entendió de dónde veníamos, quién nos trajo hasta acá y lo que tiene enfrente, porque lo que tiene enfrente es poco y nada. Ese es el problema también. Esa es la ventaja de Milei. A ver, si sale Maduro a despotricar contra Milei, le sube los puntos. Por supuesto, por lo menos le fideliza el electorado. Claro. Si no se lo sube, al menos se lo fideliza, sin duda, ¿no? Este tipo de personajes le es muy funcional tanto a Milei como al gobierno de Milei. Le es funcional un Axel Kicillof, que cuidado, que también en esta última encuesta el kirchnerismo tiene una pequeña recuperación. Cae la imagen positiva de los dirigentes del oficialismo, cae la imagen de Milei, cae la imagen de Bullrich, cae fuerte la imagen de Karina Milei, ¿no? También otro dato a prestarle atención, y sube 3 puntos la popularidad, o recupera 3 puntos la popularidad de Kicillof y de Cristina Kirchner, que sigue muy baja, ¿no? Kicillof tiene 32% de imagen positiva y Cristina 28%, pero tenían 3 puntos menos en el bimestre anterior. Claro, el núcleo duro. Entonces quizás, el núcleo duro, pero digo, quizás también terminan trabajando para Milei.